Hola, queridísimos alumnos y alumnas. Bueno, vamos a seguir con el bloque de Historia de España. Hemos visto en la sesión anterior, hemos visto lo que era el primer tercio del siglo XX y la dictadura de Primo de Rivera. Hay una crisis de la dictadura, ya hemos visto bastante en la historia del mundo contemporáneo el crash del 29 y sus efectos, y aquí cuando llegan los efectos del crash ya en 1930, empieza la dictadura empieza a perder, Primo de Rivera concretamente empieza a perder apoyo. A ver, el rey había apoyado lo que es la dictadura y había mucha gente, pues toda la gente que quería la democracia, pues pensaba que eso no debía haber sido así. Entonces, si fue un error que tuvo, lo mínimo que podía hacer. En Italia también se declaró la república cuando cayó Mussolini. Lo menos que podía hacer era haberse mantenido al margen, haberse exiliado, pero no, él lo apoyó directamente. Y entonces, claro, cuando cae Primo de Rivera, la posición del rey se queda un poco al descubierto. Él quiere volver al orden constitucional, sabe que nombra a Berenguer para que haga la dicta blanda, que regreso paulatino al orden constitucional, pero los democráticos y los republicanos no están de acuerdo. Y hacen lo mismo que hicieron con su abuela, con Isabel II, en el Pacto de Ostende. No sé si os acordáis, antes de la Revolución Gloriosa, que se juntan todos en Ostende, allí en Bélgica, y dijeron, mira, hay que quitarla del medio, porque ya desvaría. Pues con esto pasó un poquillo lo mismo. Estaba lo del informe Picasso, se había tapado, después apoyó una dictadura, y entonces pues pensaron que no. Aznar sustituye, Aznar se llama Aznar, no familia del actual José María Aznar, esta no es familia suya, pero se llama Aznar también, y sustituye a Berenguer, convoca elecciones municipales para el 12 de abril, y el 14 se proclama la República. Ahí nos quedamos. ¿Por qué se proclama la República el 14? Porque la gente, estas elecciones, como son las primeras elecciones libres que hay, se las toma como un plebiscito, como una especie de referéndum. Entonces, que la gente se lo toma como si voto a un partido republicano o a un partido de izquierda democrático, estoy vetando al rey. Y si apoyo a un partido que apoye la monarquía, estoy entendiendo que lo que quiero es pues lo que hay ahora. Una medio dictadura, toda la gente se lo tomó un poco como un referéndum, en vez de unas elecciones municipales. Realmente las elecciones las ganaron los monárquicos, porque obtuvieron más concejales, pero claro, los republicanos obtuvieron 41 de las 41 capitales de las 52 que hay. Entonces, claro, el movimiento era mucho más fuerte y mucho más de esto, como veis en la foto, en lo que son las capitales, porque estaban más en contacto también el proletariado con los sindicatos y con los movimientos republicanos. Alfonso XII, viendo el panorama que hay, pide ayuda al ejército y el ejército le dicen que no lo van a apoyar, que no van a hacer una sangría. Ya veis cómo está la foto, pues mucha gente se lanzó a la calle a celebrar la república porque ellos entendieron que la monarquía ya se había acabado, y el ejército dijo que no iba a reprimir ese tipo de movimientos porque iba a ser una sangría. Entonces abandona el país y parte al exilio. Escribe la carta que está ahí arriba, donde dice que España es señora de sus destinos, una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, está puesto arriba en el comunicado que hace el 14 de abril cuando se va, y se proclama la Segunda República Española. Se forma un gobierno provisional con una coalición republicano-socialista, que es la que había vencido, como hemos dicho, en las grandes capitales. El gobierno provisional y las cortes constituyentes. Recordamos lo que son unas cortes constituyentes. Las cortes ordinarias hacen leyes importantes, menos importantes, una ley orgánica, una ley normal, entendedme. Pero todo tipo de leyes. Pero las cortes constituyentes sabéis que se crean solo y exclusivamente para elaborar una constitución. Entonces, en el gobierno provisional empiezan las primeras reformas. Lo primero que hacen pues es legalizar todos los partidos, todos los sindicatos, hay una amnistía para los presos políticos, porque ya pues todos tienen derecho a expresarse como más o menos quieran. Se crea la Generalitat de Cataluña y se establece, empezamos con mejoras sociales, estableciendo una jornada de trabajo obligatoria de un máximo de 8 horas. Se fija también el salario mínimo interprofesional y el seguro de accidentes, cosa que antes no había. Antes los jubilados, la gente cuando terminaba, o los enfermos, eran cargo de la familia y eran los que se tenían que hacer cargo en preguntarle a vuestros abuelos, porque a vuestros abuelos, no sé,
Sí, según la edad que tengan, pero yo tengo una tía mía, por ejemplo, mi tío se mató en la mina y ella se quedó con 5 hijos y ella no le quedó ningún tipo de pensión en la época. Vamos, estamos hablando de, pues, de aquella época. No le quedó ningún tipo de pensión en la época y ella se ponía a trabajar, ella sacó a su casa adelante, pues ella. Y si había algún minusválido, pues era un cargo que tenía la familia. Y tampoco había ningún tipo de ayuda, ningún tipo de nada. Y la gente mayor, pues se hacían cargo, pues, sus familiares. Aquí ya hay un seguro de accidentes, las jubilaciones vienen un poco después. ¿Y qué problemas nos encontramos? Pues nos encontramos con la utilidad de sectores de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que la Iglesia empieza a criticar y a ponerse en contra de lo que es la República, de su reforma, y hay una oleada de anticlericalismo. ¿Qué pasa? Que la gente, los exacerbados, los muy radicales, se ponen a quemar iglesias, incluso, bueno, asaltan conventos, incluso hay violaciones de monjas. Yo os voy a contar las cosas, yo ya sabéis de qué va el tema y de qué van las cosas, pero yo tengo que reconocer lo que hicieron unos y lo que hicieron otros, y igual que en la guerra civil. Entonces, sí que hubo movimientos muy exacerbados, y entonces la CNT presiona al gobierno con huelgas, ocupaciones de tierras, porque lo que quieren es más y sin espera ninguna. Y se hacen ricias, empiezan a hacerse las primeras ricias. En junio del 31, pues se hacen las elecciones constituyentes para crear una cámara, que esta cámara elabore la Constitución. ¿Qué pasa? Que sale una coalición republicano-socialista. La gente tenía muy claro ya lo que quería. Se había declarado la República, un poquito así de esto, pero la gente en estas elecciones constituyentes, pues sí que hay una mayoría republicano-socialista y elaboran una constitución pues muy de izquierda y muy de derechos sociales, etcétera, etcétera. La gente empieza aquí a interesarse bastante por la política. Los que eran religiosos ven que hay un ataque frontal contra la iglesia, etcétera, etcétera, y no les sienta bien. Y la gente de izquierda pues piensa que es el momento de que cambien las cosas. Tenéis aquí el esquema de los votos que tiene la izquierda, el centro y 41 de la derecha. Ese era el panorama que había al principio de la República. Los partidos de izquierda los tenéis ahí arriba, tenéis aquí los de derecha, los vamos viendo después los partidos y los líderes. Y se elabora la Constitución, que declara a España como un Estado integral, pero con posibilidad de autonomía. Se reconoce el sufragio universal masculino y femenino, cosa que no había en países del entorno todavía. Fuimos pioneros. Vosotros habéis hecho el trabajo de cuando se declara el derecho al voto, lo habéis hecho en la evaluación de la unidad 8 y tenéis el listado y lo habréis visto. Se declara también muy moderno a confesionalidad del Estado. Esto está en Francia desde la Revolución Francesa, pero se reconoce aquí en España la primera vez en este momento. Se reconoce la validez del matrimonio civil y del divorcio. ¿Quieres casarte por la iglesia por tus creencias? Te casas. Pero la validez la tiene el documento del matrimonio civil y te puedes divorciar. Hay una declaración amplia de derechos individuales y de libertades. Asociación, creación de asociaciones, o sea, sindicatos, partidos políticos, etc. El poder legislativo recae en las Cortes, que solo tiene una cámara, y el poder ejecutivo estaba compartido entre el Consejo de Ministros, con el primer ministro o el jefe de gobierno y el presidente de la República, que también tenía poder ejecutivo. Hay una independencia, se supone, igual que ahora, del poder judicial. Niceto Alcalá Zamora, republicano católico y moderado, es nombrado presidente de la República, y Manuel Azaña, que era un republicano de izquierda, jefe de gobierno. ¿Por qué hacen esto? Pues para que hubiera un poco de equilibrio, para que no fuera un poquillo todo en plan radical. Entonces ponen de presidente de la República a un republicano católico y moderado, para que sea un poquito más equilibrada la fuerza, y de jefe de gobierno a un republicano de izquierda. Se inicia el bienio progresista, que va del 31 al 33. ¿Qué hay en este bienio progresista? Pues el gobierno es republicano socialista y pone en marcha una serie de reformas. Pues todo lo que queríamos hacer en el siglo XIX, que lo que decimos, los problemas crónicos de España, de la agricultura, del mal reparto de las tierras. Estas reformas, ¿con quién chocan? Ya hemos chocado con la Iglesia, ahora resulta que nos ponemos a chocar con los privilegiados. Si yo tengo ahora hectáreas y olivares y cosas, y a mí me lo quieren confiscar y pagarme 4 perras o 5 perras por ello, porque yo lo tengo abandonado o porque yo no lo cultivo o porque yo no lo rentabilizo, pues no.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Las grandes fortunas, los grandes nobles, etcétera, etcétera, y los grandes empresarios, pues no están muy de acuerdo. ¿En qué consistían estas reformas? Pues vamos a verlas. Estas reformas consisten en la modernización del Estado con la reforma del ejército. Había muchísimos oficiales, porque todas las guerras absurdas que emprendió el rey en Marruecos, pues todos iban ascendiendo. Bueno, Franco fue general, fue uno de los generales o el general más joven de la historia de España, precisamente por eso, porque a cada batalla que hacía lo iban ascendiendo, no era una carrera militar propiamente dicha de academia, sino por méritos de guerra. Eso eran los africanistas. Y separan la Iglesia del Estado. Quieren disminuir la influencia de la Iglesia, sobre todo en la educación. No en lo que es la fe. En la fe, pues cada uno hay libertad religiosa, pero en lo que es la educación sí. Hay un proceso de descentralización, se reconocen las nacionalidades históricas de las comunidades que tienen lengua y empiezan a elaborarse los primeros estatutos. Esa es la portada del Estatuto de Cataluña de 1932. La oposición de la Iglesia, tenéis ahí algunas de las cosillas y son los primeros. La reforma agraria pues aborda el problema del latifundismo, que sobre todo se da en Andalucía y en Extremadura. El problema no es que la gente tuviera más propiedades o menos propiedades, pero si hay un latifundio y la gente trabaja y come, pues tampoco hay problema. Yo tengo estas hectáreas que son 500.000, que la heredad de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Pero es que el problema que había aquí es que había cientos de miles de jornaleros. O sea, vosotros conocéis cómo funciona la aceituna. Si llueve, no va. Entonces, claro, ahora los jornales de la aceituna están medio que, pero en aquella época los jornales eran miserables. La gente tenía 9 hijos, 10, 8, 7, 5, las familias que tenían pocos hijos. Entonces, claro, el día que no iba la aceituna, que ese día pues tenía que comer pan duro y lo que pillara. Entonces, claro, cuando acababa la campaña, si se tira 2 semanas lloviendo, ¿tú qué haces? ¿Qué comes? Lluvia. Entonces había miles de jornaleros pues que estaban pues pendientes de eso, de ganarse jornadas día a día. Era una situación de extrema miseria y la propiedad estaba concentrada. Y no había soluciones para esta gente, no, nadie los ayudaba, nadie tenía... era una situación pues eso, miserable. En 1932 se empiezan a expropiar grandes fincas no cultivadas y a distribuirlas entre los agricultores. Se crea el Instituto de Reforma Agraria, el IRA, que lo que quiere es, por un lado, indemnizar a los propietarios y luego, por otro lado, pues, hacer el reparto más equitativo posible a las familias de campesinos. ¿Qué pasa? Que como hay escasez de recursos, todavía estamos en plena crisis económica, en plena depresión económica, la reforma está siendo lenta y está siendo limitada. Arriba tenéis un cuadro con las fincas que se expropian y ahí en el mapa pues tenéis las zonas también de los grandes latifundios, que ya veis que es el norte, a nosotros nos pilla el norte de la provincia de Jaén, Extremadura, Ciudad Real, etcétera, etcétera. Y luego otras zonas que son arrendadas, etcétera. ¿Qué tenemos más? La oposición que tiene el gobierno republicano socialista. A enfrentamientos con los afectados por la reforma, esto es puesto a imaginarse, si les expropian tierra y le pagan el precio que ellos no consideran justo, pues por un lado la jerarquía de la Iglesia por otro, la parte del ejército que la habían jubilado por otro, y la clase alta y media de las ciudades pues se sentían amenazadas, porque lo mismo que van a hacer, que están haciendo con las tierras, pues van a hacer con las fábricas, lo van a nacionalizar todo, como ha pasado en Rusia y como ha pasado en otros sitios, en otros países. Entonces, en 1930, el general Sanjurjo da un golpe de Estado, que ha frenado por el gobierno, que lo llama la Sanjurjada, porque fue fallido y entonces ya sabéis que aquí se le pone nombre a todo, la dicta blanda, la Sanjurjada. Hay una crítica de la izquierda, por un lado, por la lentitud de las reformas, sobre todo la agraria, que irrita mucho a los jornaleros y a los obreros. Y entonces, claro, lo que es el gobierno de la República tiene la crítica de la izquierda por un lado, la UGT y todos estos que quieren que las reformas se lleven a cabo rápidamente y ya, y luego están pues todos los afectados por la reforma, o sea que están ahí, pues se crea la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y crea un sindicato anarquista que crea insurrecciones armadas. Hay levantamientos como el del Alto Llobregat o el de Casas Viejas. El de Casas Viejas pues murieron 14 campesinos, mató la Guardia Civil a 14 campesinos, fue una batalla campal, una auténtica guerra. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los maestros y las maestras de la República. ¿Por qué? Porque uno de los ejes fundamentales de la República fue fomentar la igualdad
y creían que el progreso, creían como creemos, seguimos creyendo que el progreso está en base a la educación. Hay un nuevo papel de las mujeres, hay políticas de igualdad, el voto femenino por primera vez, se eliminan las trabas legales y sociales que impedían la incorporación de la mujer o se intentan, vaya, de la mujer a la vida social, política y económica. A ver, si tu padre no te deja, tu marido tampoco, esto lo otro, vale, es una traba social, pero no hay trabas legales. Ahora, por ejemplo, las trabas legales se quitaron. Entonces, muchas mujeres, todavía era muy pronto para medidas muy radicales, y muchas mujeres pues lo que empiezan a acogerse pues son para sus estudios pues las carreras de maestra. Se impulsa la coeducación también, hay una formación de hombres y mujeres juntos, se crean las primeras escuelas mixtas y estudian juntos y también separados pero con el mismo currículum que antes no existía. Antes las mujeres daban bordado, economía doméstica, no sé qué, los niños daban otra cosa. Y se les da acceso a puestos que antes tenía vetados. Por ejemplo, tú podías ser maestra, pero no podías dar clases en bachillerato y en la universidad mucho menos. Inspectoras de educación no existen hasta la República tampoco. Algunas maestras y pedagogas pues son becadas por la Junta y se van al extranjero para conocer el sistema educativo de otros países y ponerlo en práctica de regreso a España. Aquí tenéis nombres destacados: María de Maestro, Clara Campoamor, Victoria Ken, Federica Monseni, María Zambrano, Margarita Nelken. Ojalá no hubiera dado tiempo a hacer trabajo sobre estas mujeres si hubiéramos seguido estando allí, pero bueno, las veis aquí un poquillo y vemos que son, pues eso, las grandes impulsoras del cambio también, de alguna manera. La escuela republicana se crean 13.000 en plena depresión económica, pero se crean 13.000 escuelas y se contratan y 30 nuevos institutos. Hay 52 provincias, pues imaginarse, hacen casi uno por provincia. Muchos de los puestos que se ocupan aquí se los ocupan las mujeres. Se becan a estudiantes que tienen problemas económicos. Empezamos con las primeras becas o que tienen altas capacidades y tampoco tienen muchos recursos. Se llega al medio rural con la intención de llevar a cabo, pues, junto a la instrucción, quiere que la gente se instruya, que sepa leer y escribir y que estén resueltos, pues la programación de los ideales y valores republicanos, pues la libertad, el laicismo, etcétera, etcétera. La reforma del magisterio pues empieza en 1931 con el Plan Profesional de Magisterio, una profunda reforma de los estudios de magisterio, con los nuevos principios republicanos, la modernización, la laicidad, la coeducación, etcétera, que nosotros ahora pues lo tenemos como cosa natural y normal, pero en aquella época fueron grandes innovaciones. En el 36 hay cursos para acceder directamente al magisterio infantil y muchas mujeres se incorporan durante estos años a las escuelas como maestras. Se crean 5.000 bibliotecas y muchos de los puestos de bibliotecarios eran también de mujeres. Se incorpora una gran incorporación de la mujer a lo que es la cultura también. Luego hay el proyecto cultural de la perra está durmiendo y está soñando. La incorporación al proyecto de la República se crea se hace a través de las misiones pedagógicas. Esto está chulísimo. Lo que hacían era, porque se iban, como estáis viendo ahí, el que está en la foto, en la ventanilla del coche, es Federico García Lorca, y entonces lo que hacen es, se van a los medios rurales, el director fue Manuel Bartolomé Cosío, y hubo muchos estudiantes. O sea, muchos maestros universitarios y eso que se incorporan. Hay muchas misiones pedagógicas que se van por los pueblos de la sierra y por los pequeños pueblos y llevan el teatro, el coro, crean el Museo del Pueblo, el Museo Etnológico de Costumbres, de Artes Populares, llevan algunos cuadros, se proyectan cine en la Plaza del Pueblo y actividades de divulgación como las innovaciones sanitarias, agrarias. Viajan con camiones bibliotecas circulantes. Y luego se depositan en la escuela del pueblo, se les da en custodia los libros al maestro y a la maestra. Lotes de libros para los pueblos que van. Hay bibliotecas mientras están allí y luego ya pues se los queda en custodia el maestro o la maestra del pueblo. Participan en las misiones pues personajes que ahora son muy relevantes: Federico García Lorca con el grupo de teatro La Barraca, Max Aup, que es un artista también muy relevante de arte contemporáneo. Y con esto finalizamos lo que es el bienio progresista. El bienio conservador es del 33 al 35 y entonces lo que hacen es pues desarmar pues, todo lo que se había hecho hasta ahora, básicamente. ¿Qué pasa? Que
que en octubre del 34 entran ministros de la CEDA en el gobierno, después de haber elecciones y ganar el centro derecha, porque se habían presentado unidos y la izquierda se había presentado separada, entran ministros de la CEDA, que es el partido más radical. Hay un rechazo de la izquierda y en Asturias hay una insurrección, una revolución social. En Cataluña la Generalitat programa el Estado catalán dentro de la República Federal Española y ambos son duramente reprimidos. Se suspende el estatuto y se encarcela al gobierno, prácticamente como ha pasado ahora con el 155. Hay una crisis de la derecha y empiezan a haber desacuerdos, porque unos son muy radicales y los otros pues son más moderados, la verdad. Se preparan elecciones para febrero del 36 y en el 36 pues la izquierda, al revés que antes, la izquierda se presenta unida en el Frente Popular y los partidos de centro derecha pues en una coalición, pero que cada uno estaban ahí bastante separadillos, con una política contrarreformista y que quieren modificar la Constitución. La victoria por escaso margen es del Frente Popular. Azaña es el presidente de la República, que antes era el presidente del gobierno, el jefe de gobierno, y Santiago Casares Quiroga, el jefe del gobierno. Se reactivan las reformas que se habían paralizado durante los 2 años del bienio conservador, se acelera la reforma agraria, se reinstaura la Generalitat y el proceso autonómico vasco y gallego empieza a gestarse. Se aleja de Madrid a los militares sospechosos de preparar el golpe de Estado. Franco los mandan a Canarias, Mola los mandan a Aragón, Godet me parece que lo mandan a Cataluña y se quedan ahí un poquillo las cosas. Esto vamos a empezar, si queréis, a verlo en el próximo tema, porque ya me estoy enrollando mucho en este vídeo. La victoria del Frente Popular es mal recibida y los militares opuestos a la República pues empiezan a conspirar. Hay un clima de enfrentamiento y empieza a haber pistolerismo, hay asesinatos y matan al teniente Castillo, que era socialista, y en represalia matan a José Calvo Sotelo. ¿Esto qué hace? Precipitar los acontecimientos y se produce el golpe militar. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver el próximo día.